¿Qué tal, comunidad porteña? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, ayer fue 28 de agosto, día de San Agustín, y tenía ganas de armar un videito porque sucedieron algunos hechos de alrededor de donde está ubicada la parroquia de San Agustín, ahí en las eras entre Austria y Agüero, que me gustaría recordar y asociar, ¿no? Bueno, por un lado, todo ese predio era de la familia Unzué. Ellos tenían un palacio donde ahora está la Biblioteca Nacional, o sea, enfrente de la parroquia de San Agustín, que, el 28 de agosto de 1906 se muere Mariano Unzué y su mujer, viuda, va a donar parte del predio que tenían justamente a la comunidad agustina, que el 28 de agosto justamente se celebra, ¿no?, la festividad de San Agustín. Y ahí es donde van a construir la parroquia, y de hecho si uno va a la iglesia hay placas conmemorativas en agradecimiento a Mercedes de Unzué por esta donación que realiza. Así que el origen de la parroquia lo tenemos por ese lado. Después el palacio, bueno, digamos cómo continúa, ¿no? En el año 1937 es expropiado por el Estado. Después va a pasar a ser, digamos, la residencia presidencial. Farrell va a pasar un tiempo ahí. Después el que sí se va a quedar residiendo va a ser Juan Domingo Perón durante sus dos mandatos, del 46 al 55, con Evita durante el tiempo que ella, digamos, estuvo viva, porque se murió muy joven, a los 33 años, como sabemos. Y de hecho ella va a morir ahí en el Palacio Unzué, en la residencia presidencial de por entonces, ¿no? Por eso es que la plaza se llama Evita y tiene un monumento al pie de, bueno, justamente de la plaza, ¿no? Ahí con vista hacia Libertador. Y bueno, actualmente está la Biblioteca Nacional, lindísima. Si no fueron, les recomiendo ir. Digamos, el hecho triste yo creo que es haber demolido, ¿no?, el Palacio Unzué, lindísimo, en su momento con vista al río La Plata, cuando, digamos, no se le habían ganado tantas tierras, y bueno, y sufrió también, por ejemplo, lo que fue el bombardeo de junio del 55, que si bien tuvo epicentro en la Casa Rosada y alrededores, Plaza de Mayo, buscó, digamos, ese bombardeo atacar distintas zonas donde pudiese estar Perón. Por eso es que también cayeron bombas cerca del Palacio Unzué. El tema es que, bueno, una vez que es, digamos, forzado a renunciar y se produce el golpe de septiembre del 55 por la autodenominada Revolución Libertadora, una de las cosas que se hizo fue tratar de cortar todo tipo de vestigios, símbolos, simbologías peronistas, digamos, en el país. Por lo tanto, lo que era esta residencia presidencial, donde él había estado casi una década, va a ser demolida justamente por eso. Y bueno, después, muchísimo más adelante, en la década del 90, que se va a construir con el arquitecto Clorindo Testa la lindísima Biblioteca Nacional como la conocemos hoy. Bueno, era simplemente este video. Les mando un saludo grande y nos vemos en la próxima.